¿Alguna vez te has detenido a pensar en esta pregunta que parece tan inocente, pero que en realidad es una de las más profundas, más repetidas y más mal entendidas de toda la historia? Si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Esta pregunta ha confundido a niños, jóvenes, adultos, filósofos, científicos, creyentes y ateos. Es una duda que parece lógica, pero que esconde una trampa conceptual enorme. Hoy vamos a desarmarla pieza por pieza. No te vayas, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes a Dios para siempre. Hola mis ovejitas, yo soy el pastorcito Nico, y antes de comenzar recuerda suscribirte al canal porque aquí todos los días crecemos, aprendemos y dejamos que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. Y hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más populares de la humanidad. Muchos la usan para poner en duda la existencia de Dios, algunos la hacen de manera sincera, otros para burlarse, otros por curiosidad genuina, y otros porque piensan que encontraron un error en la fe cristiana. Pero hoy te voy a mostrar por qué esta pregunta nace de una idea equivocada, por qué no tiene sentido desde el punto de vista bíblico ni filosófico, y cómo la respuesta nos revela algo impresionante sobre el carácter eterno de Dios. Vamos a comenzar imaginando algo sencillo. Estás viendo un reloj. Ves los engranes, el vidrio, la correa, todo encaja perfectamente. Sabes que ese reloj no se hizo solo, alguien tuvo que haberlo diseñado. Ese ejemplo se ha usado muchas veces para explicar el diseño del universo. Si algo tan simple como un reloj necesita un creador, ¿cuánto más el universo entero? Pero aquí es donde aparece la duda. Si todo necesita un creador, entonces ¿quién creó al creador? Y suena lógico, hasta que reflexionas un poco más. Porque la pregunta está mal construida. Parte de una suposición falsa, la idea de que Dios, como nosotros, tuvo un comienzo. Y ahí está el error. Dios no es parte del universo. Dios no es materia. Dios no está atrapado en el tiempo. Dios no depende del espacio. Nosotros sí. El universo sí. El tiempo sí. Pero Dios no. Antes de que existiera la primera molécula, Él ya era. Antes de que la primera luz brillara, Él ya era. Antes de que el tiempo comenzara a correr, Él ya era. Salmo 90, 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú fuiste creado Dios. Dice tú eres. Dios es. Dios siempre ha sido. Dios siempre será. Pero muchos no entienden esto porque piensan en Dios como si fuera un ser dentro del universo, como si fuera una criatura más, solo que más grande, más sabia o más poderosa. Pero Él no es una criatura. Él es el Creador. Todo lo que tiene un comienzo necesita una causa. Pero Dios no tuvo comienzo. Preguntar quién creó a Dios es como preguntar qué había antes del tiempo, qué hay más al norte del Polo Norte, qué forma tiene un círculo cuadrado, qué color tiene un sonido. Son preguntas que parecen profundas, pero en realidad no tienen sentido. No porque sean misteriosas, sino porque están mal formuladas desde el principio. Dios no puede tener un creador porque Él no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Solo lo que comienza a existir necesita un creador. El universo comenzó a existir. El espacio comenzó a existir. La energía, la materia, las leyes físicas, el tiempo, todo comenzó a existir. Y si algo comienza a existir, necesita una causa externa. Pero Dios no comenzó a existir. Él es el origen absoluto. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una hoja de papel. En esa hoja dibujas un personaje. Ese personaje vive dentro del dibujo. Sus límites son el papel, la tinta, el espacio bidimensional. Pero tú no estás dentro de ese mundo. Tú no estás limitado por las reglas del dibujo. El personaje podría preguntarse ¿de dónde viene el que me dibujó? ¿Quién creó al que me creó? Y la pregunta desde su punto de vista puede parecer lógica, pero está construida desde su propia realidad limitada. Él no puede entender tu mundo, porque tú estás fuera de su dimensión. Así pasa con nosotros. Le preguntamos a Dios desde nuestra perspectiva limitada, desde nuestro tiempo, desde nuestras reglas, desde nuestra idea de causa y efecto. Pero Dios existe en una realidad superior a la nuestra. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él creó ambas cosas. El tiempo no es algo que siempre existió. El tiempo tuvo un inicio. Y todo lo que tiene un inicio depende de algo fuera de sí mismo. Dios no. Dios es el único ser que no depende de nada. Él es lo que en filosofía se llama el ser necesario. Significa que su existencia es obligatoria, esencial. No pudo no existir. Él es la base de toda existencia. Todo lo demás es existencia derivada. Cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios dijo, yo soy el que soy.
No dijo yo fui creado por alguien más, tampoco dijo yo llegaré a ser. Dijo yo soy. Ese yo soy es la declaración más fuerte de autoexistencia en toda la historia. Es Dios diciendo, yo no dependo de nadie, no vengo de nadie, no estoy limitado por nada. Yo existo eternamente. Si Dios hubiera sido creado, entonces el creador de Dios sería el verdadero Dios. Y si ese también fuera creado, habría otro más poderoso. Y así en una cadena infinita que nunca termina. Pero un infinito hacia atrás de causas es imposible. Nada hubiera comenzado jamás. Tú mismo, yo mismo, este video, el mundo, la historia, nada existiría ahora. Para que algo exista hoy, tiene que haber una causa primera que no necesite ser causada. Un origen eterno. Un fundamento absoluto. La Biblia le llama el Alfa y la Omega. El primero, no porque tuvo comienzo, sino porque Él es la fuente de todos los comienzos. El último, no porque tenga final, sino porque no hay nadie después de Él. Muchos ateos dicen, todo necesita una causa. Pero eso es falso. Lo correcto es, todo lo que comienza a existir necesita una causa. Eso sí es cierto. Tú comenzaste a existir. Yo también. El universo también. Pero Dios no. Resulta interesante que la ciencia misma llegó a la conclusión de que el universo tuvo un inicio. Antes pensaban que el universo era eterno, pero hoy sabemos que no. Todo indica que hubo un punto inicial. Y si el universo tuvo un inicio, no puede ser eterno. Por lo tanto, necesita una causa fuera de sí mismo. Y solo hay dos opciones, o algo eterno produjo al universo, o la nada lo produjo. ¿Y qué puede producir la nada? Nada. La nada absoluta no tiene propiedades, no tiene energía, no tiene intención, no tiene poder. No puede crear. Así que la única explicación lógica es que un ser eterno, poderoso y no creado dio origen a todo. Y ese ser es Dios. Pero aquí viene algo aún más profundo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. No podemos imaginar algo sin tiempo. Para Él no hay antes ni después. Porque todo lo que conocemos tiene antes. Dios no espera. Después. Dios no envejece. Cambios. Dios no aprende. Dios no avanza. Él simplemente es. Siempre presente. Siempre eterno. Es como si tú pudieras ver toda una película de principio a fin en un solo instante. Dios ve tu vida completa, tu pasado, tu presente y tu futuro al mismo tiempo. Y aún así, te da libertad, te guía, te ama y te cuida. Cuando alguien pregunta ¿quién creó a Dios?, en realidad está imaginando un Dios pequeño, débil, dentro de un sistema mayor. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que adoramos. Ese no es el Dios que sostiene galaxias, que diseña el ADN, que revive corazones, que habla, que llena, que salva. El Dios verdadero es eterno, autoexistente, absoluto. Y esto nos lleva a algo hermoso. Si Dios fuera creado, podría fallar. Podría ser superado. Podría ser reemplazado. Podría ser destruido. Pero como Dios no fue creado, no puede ser destruido. No puede ser vencido. No puede ser limitado. No puede ser superado por nada ni por nadie. Su eternidad garantiza tu seguridad. Su eternidad garantiza su amor. Su eternidad garantiza sus promesas. Él no cambia porque no está atrapado en el tiempo. Él no se agota porque no depende de nada. Él no se debilita porque no fue formado. Él es perfecto, completo, autosuficiente. Y tú, mis ovejitas, perteneces a ese Dios. Él te creó, Él te sostiene, Él te ama desde antes que nacieras. Él conoce tus heridas, tus dudas, tus miedos, tus pensamientos. Él te vio antes de que fueras concebido. Él te vio en el vientre. Él te ve hoy. Y también te ve mañana. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque si alguien lo hubiera creado, ese no sería Dios. Él simplemente es. Y porque Él es eterno, tú puedes confiar en Él. Él no desaparece. Él no se acaba. Él no cambia de opinión. Él no muere. Él no falla. La eternidad de Dios es tu ancla, tu base, tu seguridad. Y ahora que entiendes esto, cuando alguien te haga esta pregunta, no te confundirás. Sonreirás, porque sabrás la verdad. Sabrás que la pregunta nace de una mala idea sobre quién es Dios. Y podrás explicar con claridad, con amor y con certeza que Dios no necesita creador porque Él es el origen de todo. Si algo creó al universo, no puede ser parte del universo. Si algo creó el tiempo, no puede estar dentro del tiempo. Si algo creó la vida, no puede depender de ella. Dios está por encima de todo. Y aún así, se acerca a ti. A lo más pequeño. A lo más sencillo. Al corazón más roto.
El Dios eterno se inclina para escucharte, para restaurarte, para salvarte. Eso es lo más impresionante. El ser más grande, más poderoso, más eterno, decidió amarte. No te confundas. No te pierdas en las preguntas mal hechas. No te dejes engañar por quienes intentan usar esta duda como arma. La verdad es clara, Dios no fue creado. Dios es eterno. Dios es el origen. Dios es el fundamento. Dios es el yo soy. Gracias por ver este video, mis ovejitas. Si este mensaje te ayudó, te aclaró dudas o fortaleció tu fe, te invito a suscribirte al canal El Pastorcito Nico, dejar tu like, compartir este video y comentar qué otra duda o tema te gustaría que expliquemos. Los quiero mucho, mis ovejitas, y nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esta pregunta que parece tan inocente, pero que en realidad es una de las más profundas, más repetidas y más mal entendidas de toda la historia? Si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Esta pregunta ha confundido a niños, jóvenes, adultos, filósofos, científicos, creyentes y ateos. Es una duda que parece lógica, pero que esconde una trampa conceptual enorme. Hoy vamos a desarmarla pieza por pieza. No te vayas, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes a Dios para siempre. Hola, mis ovejitas, yo soy el Pastorcito Nico, y antes de comenzar recuerda suscribirte al canal porque aquí todos los días crecemos, aprendemos y dejamos que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. Y hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más populares de la humanidad. Muchos la usan para poner en duda la existencia de Dios, algunos la hacen de manera sincera, otros para burlarse, otros por curiosidad genuina, y otros porque piensan que encontraron un error en la fe cristiana. Pero hoy te voy a mostrar por qué esta pregunta nace de una idea equivocada, por qué no tiene sentido desde el punto de vista bíblico ni filosófico, y cómo la respuesta nos revela algo impresionante sobre el carácter eterno de Dios. Vamos a comenzar imaginando algo sencillo. Estás viendo un reloj. Ves los engranes, el vidrio, la correa, todo encaja perfectamente. Sabes que ese reloj no se hizo solo, alguien tuvo que haberlo diseñado. Ese ejemplo se ha usado muchas veces para explicar el diseño del universo. Si algo tan simple como un reloj necesita un creador, ¿cuánto más el universo entero? Pero aquí es donde aparece la duda. Si todo necesita un creador, entonces ¿quién creó al creador? Y suena lógico, hasta que reflexionas un poco más. Porque la pregunta está mal construida. Parte de una suposición falsa, la idea de que Dios, como nosotros, tuvo un comienzo. Y ahí está el error. Dios no es parte del universo. Dios no es materia. Dios no está atrapado en el tiempo. Dios no depende del espacio. Nosotros sí. El universo sí. El tiempo sí. Pero Dios no. Antes de que existiera la primera molécula, Él ya era. Antes de que la primera luz brillara, Él ya era. Antes de que el tiempo comenzara a correr, Él ya era. Salmo 90, 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú fuiste creado Dios. Dice tú eres. Dios es. Dios siempre ha sido. Dios siempre será. Pero muchos no entienden esto porque piensan en Dios como si fuera un ser dentro del universo, como si fuera una criatura más, solo que más grande, más sabia o más poderosa. Pero Él no es una criatura. Él es el Creador. Todo lo que tiene un comienzo necesita una causa. Pero Dios no tuvo comienzo. Preguntar quién creó a Dios es como preguntar qué había antes del tiempo, qué hay más al norte del Polo Norte, qué forma tiene un círculo cuadrado, qué color tiene un sonido. Son preguntas que parecen profundas, pero en realidad no tienen sentido. No porque sean misteriosas, sino porque están mal formuladas desde el principio. Dios no puede tener un creador porque Él no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Solo lo que comienza a existir necesita un creador. El universo comenzó a existir. El espacio comenzó a existir. La energía, la materia, las leyes físicas, el tiempo, todo comenzó a existir. Y si algo comienza a existir, necesita una causa externa. Pero Dios no comenzó a existir. Él es el origen absoluto. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una hoja de papel. En esa hoja dibujas un personaje. Ese personaje vive dentro del dibujo. Sus límites son el papel, la tinta, el espacio bidimensional. Pero tú no estás dentro de ese mundo. Tú no estás limitado por las reglas del dibujo. El personaje podría preguntarse ¿de dónde viene el que me dibujó? ¿Quién creó al que me creó? Y la pregunta desde su punto de vista puede parecer lógica, pero está construida desde su propia realidad limitada. Él no puede entender tu mundo, porque tú estás fuera de su dimensión. Así pasa con nosotros.
Le preguntamos a Dios desde nuestra perspectiva limitada, desde nuestro tiempo, desde nuestras reglas, desde nuestra idea de causa y efecto. Pero Dios existe en una realidad superior a la nuestra. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él creó ambas cosas. El tiempo no es algo que siempre existió. El tiempo tuvo un inicio. Y todo lo que tiene un inicio depende de algo fuera de sí mismo. Dios no. Dios es el único ser que no depende de nada. Él es lo que en filosofía se llama el ser necesario. Significa que su existencia es obligatoria, esencial. No pudo no existir. Él es la base de toda existencia. Todo lo demás es existencia derivada. Cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios dijo, yo soy el que soy. No dijo, yo fui creado por alguien más, tampoco dijo, yo llegaré a ser. Dijo, yo soy. Ese yo soy es la declaración más fuerte de autoexistencia en toda la historia. Es Dios diciendo, yo no dependo de nadie, no vengo de nadie, no estoy limitado por nada. Yo existo eternamente. Si Dios hubiera sido creado, entonces el creador de Dios sería el verdadero Dios. Y si ese también fuera creado, habría otro más poderoso. Y así en una cadena infinita que nunca termina. Pero un infinito hacia atrás de causas es imposible. Nada hubiera comenzado jamás. Tú mismo, yo mismo, este video, el mundo, la historia, nada existiría ahora. Para que algo exista hoy, tiene que haber una causa primera que no necesite ser causada. Un origen eterno. Un fundamento absoluto. La Biblia le llama el Alfa y la Omega. El primero, no porque tuvo comienzo, sino porque Él es la fuente de todos los comienzos. El último, no porque tenga final, sino porque no hay nadie después de Él. Muchos ateos dicen, todo necesita una causa. Pero eso es falso. Lo correcto es, todo lo que comienza a existir necesita una causa. Eso sí es cierto. Tú comenzaste a existir. Yo también. El universo también. Pero Dios no. Resulta interesante que la ciencia misma llegó a la conclusión de que el universo tuvo un inicio. Antes pensaban que el universo era eterno, pero hoy sabemos que no. Todo indica que hubo un punto inicial. Y si el universo tuvo un inicio, no puede ser eterno. Por lo tanto, necesita una causa fuera de sí mismo. Y solo hay dos opciones, o algo eterno produjo al universo, o la nada lo produjo. ¿Y qué puede producir la nada? Nada. La nada absoluta no tiene propiedades, no tiene energía, no tiene intención, no tiene poder. No puede crear. Así que la única explicación lógica es que un ser eterno, poderoso y no creado dio origen a todo. Y ese ser es Dios. Pero aquí viene algo aún más profundo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. No podemos imaginar algo sin tiempo. Para Él no hay antes ni después. Porque todo lo que conocemos tiene antes. Dios no espera. Después. Dios no envejece. Cambios. Dios no aprende. Dios no avanza. Él simplemente es. Siempre presente. Siempre eterno. Es como si tú pudieras ver toda una película de principio a fin en un solo instante. Dios ve tu vida completa, tu pasado, tu presente y tu futuro al mismo tiempo. Y aún así, te da libertad, te guía, te ama y te cuida. Cuando alguien pregunta ¿quién creó a Dios?, en realidad está imaginando un Dios pequeño, débil, dentro de un sistema mayor. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que adoramos. Ese no es el Dios que sostiene galaxias, que diseña el ADN, que revive corazones, que habla, que llena, que salva. El Dios verdadero es eterno, autoexistente, absoluto. Y esto nos lleva a algo hermoso. Si Dios fuera creado, podría fallar. Podría ser superado. Podría ser reemplazado. Podría ser destruido. Pero como Dios no fue creado, no puede ser destruido. No puede ser vencido. No puede ser limitado. No puede ser superado por nada ni por nadie. Su eternidad garantiza tu seguridad. Su eternidad garantiza su amor. Su eternidad garantiza sus promesas. Él no cambia porque no está atrapado en el tiempo. Él no se agota porque no depende de nada. Él no se debilita porque no fue formado. Él es perfecto, completo, autosuficiente. Y tú, mis ovejitas, perteneces a ese Dios. Él te creó, Él te sostiene, Él te ama desde antes que nacieras. Él conoce tus heridas, tus dudas, tus miedos, tus pensamientos. Él te vio antes de que fueras concebido. Él te vio en el vientre. Él te ve hoy. Y también te ve mañana. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque si alguien lo hubiera creado, ese no sería Dios. Él simplemente es. Y porque Él es eterno, tú puedes confiar en Él. Él no desaparece. Él no se acaba. Él no cambia de opinión.
Él no muere. Él no falla. La eternidad de Dios es tu ancla, tu base, tu seguridad. Y ahora que entiendes esto, cuando alguien te haga esta pregunta, no te confundirás. Sonreirás, porque sabrás la verdad. Sabrás que la pregunta nace de una mala idea sobre quién es Dios. Y podrás explicar con claridad, con amor y con certeza que Dios no necesita creador porque Él es el origen de todo. Si algo creó al universo, no puede ser parte del universo. Si algo creó el tiempo, no puede estar dentro del tiempo. Si algo creó la vida, no puede depender de ella. Dios está por encima de todo. Y aún así, se acerca a ti. A lo más pequeño. A lo más sencillo. Al corazón más roto. El Dios eterno se inclina para escucharte. Para restaurarte. Para salvarte. Eso es lo más impresionante. El ser más grande, más poderoso, más eterno, decidió amarte. No te confundas. No te pierdas en las preguntas mal hechas. No te dejes engañar por quienes intentan usar esta duda como arma. La verdad es clara, Dios no fue creado. Dios es eterno. Dios es el origen. Dios es el fundamento. Dios es el yo soy. Gracias por ver este video, mis ovejitas. Si este mensaje te ayudó, te aclaró dudas o fortaleció tu fe, te invito a suscribirte al canal El Pastorcito Nico, dejar tu like, compartir este video y comentar qué otra duda o tema te gustaría que expliquemos. Los quiero mucho, mis ovejitas, y nos vemos en el próximo video. Muchos creen que su presencia siempre viene con fuego, voces y espectáculo, pero ¿y si te digo que, la mayoría de las veces, Él obra en silencio? Sí, Dios muchas veces se manifiesta de formas sutiles pero poderosas, y hoy vamos a explorar cómo reconocer esas señales en tu vida, cómo identificarlas y cómo responder a ellas para crecer espiritualmente. Hola, mis ovejitas, yo soy el Pastorcito Nico, y antes de comenzar recuerda suscribirte al canal porque aquí todos los días crecemos, aprendemos y dejamos que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. La Biblia compara al Espíritu Santo con el viento, Juan 3:8. No se ve, pero se siente. No siempre viene con espectáculo, sino con dirección. Esa transformación interior que no puedes explicar, ese nuevo deseo de buscar a Dios, esa convicción profunda cuando pecas, todo eso ya es obra del Espíritu. Muchas veces, su obra comienza mucho antes de que te des cuenta. Empiezas a sentir incomodidad con ciertas cosas, a pensar diferente, a tener preguntas nuevas. Eso no es casualidad, es el Espíritu tocando tu mente, reordenando tus prioridades, preparando tu corazón para algo nuevo. Quiero que cierres los ojos un momento y pienses en tu vida actual. ¿Hay algo que ya no te llena como antes? ¿Hay hábitos, conversaciones, formas de entretenimiento que antes disfrutabas y ahora te dejan vacío? Es muy probable que eso sea el Espíritu Santo despertando algo profundo en ti, algo que antes estaba dormido. La primera señal del Espíritu Santo es convicción interna. En Hechos 2, cuando Pedro predica, la gente fue compungida de corazón. No fue solo emoción, fue convicción de que algo estaba fuera de lugar en sus vidas. Esa misma sensación puede visitarte hoy en medio de una canción, una predicación, o incluso en el silencio de tu habitación. Esa inquietud no es ansiedad ni casualidad, es el Espíritu tocando tu corazón, despertando tu alma para buscar a Dios con intención. A veces esta convicción se manifiesta como incomodidad, como un pequeño peso en el corazón, algo que te hace detenerte y reflexionar. Tal vez estás viendo algo en televisión, escuchando una conversación o participando en algo que antes disfrutabas, y ahora algo dentro de ti dice, esto no está bien. No ignores esa voz. Esa incomodidad es el primer susurro del Espíritu, una alerta divina que te invita a volver a Dios y a tu verdadera esencia espiritual. La segunda señal es el hambre espiritual. Quizá antes te atraían cosas superficiales, inmediatas, carnales, pero ahora notas que hay un vacío que nada del mundo puede llenar. La música, los programas, los chismes, incluso ciertos hábitos, ya no te satisfacen como antes. Gálatas 5:17 habla del conflicto entre la carne y el espíritu. Ese choque interno que sientes no es casualidad, es el Espíritu transformando tus gustos, reorientando tus deseos hacia la santidad y la comunión con Dios. Cuando sientes hambre de Dios, tu lectura bíblica cambia. Lo que antes era un libro sagrado pero aburrido, se convierte en un manantial de respuestas vivas. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y solo quien tiene el Espíritu puede experimentarla así. Quien ha sido tocado por él no puede dejar de leer. Cada línea, cada versículo, se convierte en guía, corrección y esperanza. Ese deseo profundo no nace del intelecto, sino del corazón. El Espíritu Santo enciende tu pasión por conocer a Dios, y cuanto más lees, más quieres. La tercera señal es la sensibilidad al pecado. Antes, cuando pecabas, podía no causarte conflicto.
Ahora, aunque caigas, hay dolor, hay conciencia activa, hay tristeza en el corazón. Juan 16:8 dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esta convicción no es para condenarte, sino para redireccionarte y restaurarte. Es un llamado a arrepentirte, a volver al camino, a alinear tu vida con la voluntad de Dios. Esta sensibilidad es un termómetro espiritual. Si el pecado te duele aunque nadie lo vea, felicidades, tu alma está viva y está siendo tocado por Dios. Otra señal poderosa es el cambio en la oración. Antes tus oraciones podían ser listas de peticiones, fórmulas repetidas, o momentos llenos de distracciones. Pero cuando el Espíritu actúa, la oración se transforma. Se vuelve conversación, intimidad con Dios, vulnerabilidad real. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, traduciendo nuestro corazón incluso cuando no sabemos qué decir. Empiezas a hablar menos con la mente y más con el alma. A veces solo puedes llorar, y eso también es oración. La oración deja de ser obligación y se vuelve refugio, un momento en que sientes la presencia real de Dios. El Espíritu también produce paz en medio de la dificultad. Filipenses 4:7 habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de problemas, no borra la realidad, pero transforma tu interior. Esa calma que sientes, que no depende de circunstancias, es evidencia de que el Espíritu está habitando en ti. Es certeza silenciosa de que no estás solo, y que Dios sostiene tu vida aun cuando todo parece desmoronarse. Otra manifestación notable es el amor sobrenatural y el perdón. Romanos 5:5 nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. De repente, alguien que antes te irritaba provoca compasión, alguien que te hirió, inspira perdón. Este amor no depende de la persona, sino de Dios obrando en ti. Empiezas a amar sin esperar nada, a bendecir, a ayudar, a perdonar. Esto es la obra directa del Espíritu, reflejando a Cristo en tu vida. El Espíritu Santo también despierta la sensibilidad a lo santo. Efesios 4:30 nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Ahora, ciertas palabras, actitudes, series, chistes, conversaciones que antes tolerabas, te incomodan. Esa incomodidad no es pesadez ni culpa, es una señal de transformación. Es el Espíritu enseñando a tu espíritu, educando tu conciencia, y purificando tu corazón. Cada reacción, cada sensación de molestia ante lo impuro, es evidencia de que estás siendo moldeado para vivir en santidad. Tus palabras cambian sin que lo notes. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando el Espíritu habita en ti, tu boca deja de ser arma y se convierte en instrumento de edificación. Lo que antes criticabas, ahora edificas, lo que antes era miedo, ahora es fe, lo que antes era queja, ahora es esperanza. Este cambio, aunque sutil, impacta tu entorno, tus relaciones y tu testimonio diario. El deseo de servir nace naturalmente. Jesús dijo que el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Cuando el Espíritu actúa, ese ADN de Cristo fluye en tu interior. Ayudas sin esperar reconocimiento, sirves con alegría, atiendes necesidades sin que nadie te lo pida. Todo se convierte en una extensión de tu comunión con Dios. Además, comienzas a tomar decisiones con guía interna. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No significa tener todas las respuestas, sino confiar en esa voz interna que te lleva por caminos que quizás no habrías elegido por tu propia lógica. Y si sientes que a veces no percibes nada de confort, no te preocupes, pero viene acompañada la obra del Espíritu, aunque no siempre se manifiesta con emociones intensas. Tú sabes que estás haciendo lo correcto. 1 Corintios 3:7 nos recuerda que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Aún sin sentir, Él trabaja en ti, transforma tus hábitos, te da paciencia, dominio propio, nuevas actitudes y constancia en la fe. Si estás creciendo aunque sea poco a poco, si estás luchando por permanecer fiel, si estás buscando a Dios con sinceridad, entonces sí, el Espíritu está obrando en ti, silenciosamente pero de manera profunda y eterna. Si este video te ayudó a identificar señales del Espíritu Santo en tu vida, no te vayas sin darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesita guía espiritual hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad.